Bueno, mi nombre es Oscar Hendrix, también formo parte de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía. Por eso he tenido la oportunidad, ¿verdad?, también de estar estudiando eso y también por un trabajo con el CESFAD. Bueno, el tema es muy amplio, tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero trataré de abordar la parte jurídica y cada vez que va sucediendo algo, surgen nuevas ideas, nuevas apreciaciones, como incluso ahora el tema de la propuesta de convertir al municipio de Roatán como sede. Bueno, en Honduras estamos bajo un régimen extractivista y hay toda una discusión, ¿verdad?, sobre el tema del modelo a nivel internacional. En el libro de ¿Por qué fracasan los países? Hablan precisamente de estos modelos que los países que principalmente fracasan son los que tienen instituciones políticas, económicas de carácter extractivo y no inclusivo, como la que nosotros tenemos en nuestro país con todo el régimen minero, con todo el régimen de las hidroeléctricas, y que con este régimen de la sede, pues es el extremo de ese modelo extractivista que nosotros tenemos. Elementos principales, pues podría decir que este es proyecto de una ideología libertaria, personas que, especialmente en la sede próspera, que no creen en el Estado, creen en un Estado reducido a la mínima expresión, tanto de que lo que ellos tienen, por ejemplo, en Roatán, no es una ciudad modelo, ¿verdad? No es una charter city, es una ciudad privada, ¿verdad? Esa es algo elemental que hay que decirlo. Como mencionaba también la compañera de cuando empezó el proyecto, pues quien originalmente trajo la idea a Honduras, producto de una invitación del gobierno de Pepe Lobo, fue Paul Romer, de que en el 2018, si mal no recuerdo, pues ganó el Premio Nobel de Economía, aunque no fue por esta idea de las ciudades modelo. ¿Y en qué consistía este famoso tema de las ciudades modelo o Charter City? Que más que todo, Charter es como un contrato, un acuerdo, una carta que rige, ¿verdad?, a estas ciudades. Entonces, por ejemplo, para él el tema de estas ciudades era un acuerdo entre estados. Existía un estado desarrollado, ¿verdad?, que podría ser un estado europeo, un estado como Estados Unidos, etcétera, etcétera, que servía de garante para que se construyeran estas ciudades, y un país subdesarrollado o no desarrollado como Honduras, que ponía a disposición, proporcionaba la tierra, y que la tierra tenía que estar deshabitada, ¿verdad? Todo esto era para crear polos de desarrollo, para que las personas no tuvieran que emigrar buscando oportunidades, sino que ese desarrollo estuviera en su país. Esa fue la idea principal del hombre. Él hablaba de temas importantes que vamos a ver más adelante, de que debía existir un mínimo de 10.000 acres de tierra, aunque en Honduras él dijo que debería haber al menos 250.000 acres de tierra. Desafortunadamente, las sedes en Honduras no tienen límite territorial, no tienen ni un mínimo ni un máximo, ¿verdad? Ese es de los problemas que nosotros tenemos en el país. Entonces, y aquí, hasta el momento, a todos los que les han dado los permisos es a empresas mercantiles, puntualmente, no es a Estado, una asociación de vecinos, sino que a empresas mercantiles se les ha dado los permisos. Entonces podemos ver de que el proyecto en el que se terminó convirtiendo finalmente el tema de las sedes, después de la red que fueron declaradas inconstitucionales, era totalmente diferente a como Paul Romer la había concebido. Por eso el señor termina desmarcándose de este proyecto. Incluso habló del CAMP como el Comité de Opción Mejores Prácticas, como un ente aristocrático y que podría perpetuarse en el poder de la sede. Entonces, en punto clave aquí es que la gobernabilidad de la tutela, o sea, la tutela de los derechos y servicios esenciales, que sabemos que los servicios esenciales públicos también constituyen parte de los derechos humanos, ¿verdad?, como el acceso al agua, que es un derecho humano, incluso el tema del internet hoy en día, pero quien se convierte el garante en estos regímenes es una empresa mercantil. Entonces hay intereses privados. Y es toda una normativa que creó el Estado a través de 2010, ¿verdad? Son mínimo como 10 legislaciones, dentro de las que estaba Coalianza, que antes promovía estas 6, y la Coalianza ahora ya no existe, sabemos, por el tema de corrupción. En Honduras, pues, a partir de 2014 al 2018, 2019, la inversión extranjera ha venido bajando, ¿verdad? Y ha sido por un tema de corrupción, por un tema de narcotráfico, por un tema de que no hay imperio de la ley, por un tema de que no hay transparencia, etcétera, etcétera. No se convierte en las sedes, a pesar de que está aprobado, en algo que va a venir a levantar realmente el tema de la inversión. Y las sedes, pues en su página, ¿verdad? Yo realmente en la ley no encuentro como una definición así exacta de lo que puede hacer las sedes, pero ellos en su página web, que es sede.hn, dicen que son una nueva división administrativa de la República, sujeta al gobierno central, dotada de suficiente autonomía, con su propio sistema político, administrativo, económico y judicial. Eso es lo que ellos dicen que son, pero vamos a ver realmente qué son y qué no son. Tienen su personalidad jurídica, o sea, estas personas están inscritas. Por ejemplo, Sede Próspera es una empresa mercantil que está inscrita en Estados Unidos, en el estado de Delaware, que se conoce como un paraíso fiscal, el famoso estado en USA, que le dicen el estado que tiene más empresas que personas, ¿verdad?, porque utilizan este régimen para no pagar impuestos. En el 2017, a finales, se les dio el primer permiso para una sede en Honduras, que fue Sede Próspera,
Hasta el 2020 nos dimos cuenta nosotros de ese permiso, 2 años y medio después. Y como dice don Fernando García, pues esta nueva normativa trae como consecuencia que pueden existir tantas normativas aplicables como son, o sea, no hay un límite, puede haber una legislación ad infinitum, como hayan tantas sedes creadas, pueden haber diferentes ordenamientos jurídicos por cada sede. Y una de las cuestiones que se dicen, pues, marcadamente, que tienen un régimen fiscal independiente y deben orientarse por una política de bajos impuestos, o sea, ellos recogen sus propios impuestos. Hay todo un menú de lo que pueden ser sedes, centros financieros, logísticos internacionales, ciudades autónomas, cortes comerciales, distritos especiales de inversión, etcétera, etcétera. Pero como todas nuestras leyes, al final deja abierta en la opción 12 de que puede ser cualquier otro régimen especial no señalado en el presente artículo. O sea, no hay realmente un límite sobre la naturaleza que puedan tener las sedes. Y la normativa aplicable, que ahí es donde se empiezan a ver las trampas, es que ellos dicen de que, bueno, estamos sujetos a la Constitución de la República y todo, pero la ley orgánica se convierte en una contradicción de todo lo que ellos dicen. Por ejemplo, cuando mencionan la jerarquía que va a ser de normativa, que va a ser aplicable, dicen la Constitución de la República en lo que sea aplicable. Los tratados internacionales celebrados por el Estado de Honduras, o sea, todo la estructura de derechos humanos también en lo que sea aplicable. O sea, se aplica todo, ¿por qué abren esa ventanita ahí en la ley? Lo otro es de que sí, vamos a tener el himno, van a tener el escudo, van a tener la bandera y los demás símbolos nacionales. Y otra cuestión que salió en los últimos días es de que ellos dicen que se van a aplicar todo, la extradición y todo, pero aquí claramente en este artículo dice de que el Código Penal y la legislación complementaria, todo esto va a ser aplicado, ¿verdad? Mientras las sedes no tengan sus propias leyes. O sea, cuando ellas tengan ya una legislación alrededor de estos temas, ya la legislación hondureña no va a aplicar. Entonces, incluso el tema de extradición no sería aplicable. Y también el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de la promoción de la ciencia, dicen ellos que sí va a ser aplicada dentro de eso. Y ellos pusieron, aquí donde empiezan otra de las trampas, 7 departamentos con todas nuestras costas, o sea, prácticamente todo el acceso al mar, lo priorizaron para el tema del desarrollo, gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía, Valle y Choluteca. Eso incluye todos sus municipios como las zonas prioritarias para construir esas sedes. Entonces, cuando se empieza a ver la ley, pues, ¿qué crea la ley orgánica de las sedes? Crea un comité de opción a mejores prácticas que no está en las reformas constitucionales que ellos hicieron. Este comité de opción a mejores prácticas es el que va a dar todos el permiso, según ellos, de la sede. ¿Y qué es el Comité de Opción a Mejores Prácticas? Es un órgano, ¿verdad?, institución que está conformada por 21 personas. 17 son extranjeras, 4 son hondureños, entre los 4 todos son del Partido Nacional. Ricardo Maduro, el otro creo que se llama Ricardo Cardona, Valdías, y siempre me olvido el nombre del otro. Pues son 4 hondureños, son 21, se instala con 12 y hay una comisión permanente de 5. En Honduras, los funcionarios los altos funcionarios de Estado que tienen mayor término en su periodo, su mandato son 7 años, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Estas personas del CAMP no se establece un mandato por cuánto tiempo van a estar. En febrero de este año cumplieron 7 años, que supera, ¿verdad?, lo que llevan otros funcionarios, tienen 7 años y medio ya, y se entendería que son vitalicios. O sea, 17 extranjeros decidiendo sobre el territorio hondureño, ¿verdad? Por eso el Colegio de Abogados considera de que es lo que mayor parte agarro para el tema de la ley acá, de que el Congreso está delegando funciones a órganos y delegando funciones que son indelegables de acuerdo a la Constitución de la República. Y que se violente el principio de aplicación territorial de la ley, porque como vimos, ellos mismos en la ley orgánica dicen la Constitución en lo que sea aplicable, los tratados internacionales en lo que sea aplicable. Entonces ahí el Estado hondureño no ejerce su jurisdicción, su autoridad, porque no aplican todas las normativas. También en el caso de Roatán específicamente, bueno, Islas de la Bahía, hay un tratado de Gran Bretaña y Honduras sobre la devolución de las islas allá de 1860, y el tratado dice expresamente: la República de Honduras se compromete a no ceder dichas islas o cualquiera de ellas o el derecho de soberanía sobre las mismas o ninguna parte de dicha soberanía a ninguna nación o estado cualquiera. Entonces se ha invocado el tratado, pero sabemos de que una de las dos partes tiene que denunciarlo para que pueda tomar alguna clase de acción. Esta semana que viene el embajador de Reino Unido va a estar en Roatán reuniéndose con las personas para explorar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, y está lo del tratado. Lo otro es, bueno, de que el tema de la soberanía popular se está violentando, ¿verdad? Como mencionaba, el tema de delegar las facultades constitucionales que no tienen. También
nuestra Constitución dice que la justicia es gratuita y aquí se crean tribunales de arbitraje que se obligan a las personas a utilizar esos tribunales y que no son gratis, ¿verdad? Tienen instancias acá y instancias en Estados Unidos para aplicación de la justicia. Y en términos de derechos humanos, lo que nosotros consideramos en Roatán, que es la principal violación, es la consulta previa, libre e informada. En Roatán hay 2 pueblos originarios, están los negros de habla inglesa y también están los garífunas, que los garífunas llegaron primero a la isla de Roatán, al municipio de Santo Guardiola, en Punta Gorda, municipio de Santo Guardiola, y después por toda la isla. Y en la comunidad donde están ellos ubicados, ahí está la comunidad de Crawfish Rock, que tiene más de 150 años de estar ahí, y no se les preguntó, no se les consultó, o sea, el derecho a la consulta previa, libre e informada está totalmente violentado en la legislación de la ley SED. Entonces, ¿qué dicen ellos? De que hicieron 2 reformas en el 329 y en el 294. Y dicen ellos de que en el 294 dice que solo el Congreso puede crear las sedes. Pero en el 329 dicen de que en los regímenes de baja densidad poblacional no es necesario que el Congreso lo haga, pero no delega a quién tiene que crear estos campos. Entonces ellos empiezan a jugar con el tema de que si hay 100,000 personas, menos de 100,000, que si es alta densidad poblacional, baja densidad poblacional, tratando de llevar el tema de la consulta previa, libre e informada a un tema de número de habitantes, cuando es un tema de derechos. Y los derechos no tienen que ver con el número de las personas necesariamente, sino que son derechos que tienen que respetarse. Si hubiera un solo hondureño ahí, tendrían que respetar el derecho de la persona a ser consultada. Y ellos, bueno, de acuerdo al INE, 35 habitantes por kilómetros cuadrados. Y si ellos utilizan el tema de 100,000 habitantes para ser consultados, estamos hablando que los casi 280 municipios de Honduras no tendrían que ser consultados porque tienen menos de 100,000 habitantes, pero o sea, una barbaridad si se utilizaran esos parámetros de la ley. Entonces ellos específicamente, ¿qué es lo que reformaron con lo que consideramos ilegal? Originalmente el artículo 294 decía lo que está en negrilla, ¿verdad? De que el territorio nacional se divide en departamentos y municipios, y los municipios son autónomos. Lo que ellos hicieron fue agregarle un párrafo y que dice que sin perjuicio del anterior se puede crear las sedes. Pero aquí dice claramente, el Congreso Nacional puede crear las zonas sujetas a regímenes especiales. Hasta la fecha, ninguna de las 4 sedes que han sido otorgadas las ha creado el Congreso de la República. Todas las ha creado el CAMP, usurpando funciones que no tiene, como bien lo dice el análisis jurídico del COEP, de que han cometido delitos al dar permisos sobre algo sobre lo que no tienen la potestad de hacer. Y eso son con las reformas que ellos mismos hicieron. O sea, hicieron tan malas reformas y están actuando de manera tan burda de que ni aún así. Entonces nosotros empezamos, como en la isla, ¿cuál fue cuando se empezó a escuchar este tema lo de las sedes? La principal preocupación que surgió. El CAMP tiene una facultad, dentro de sus facultades tiene una, de que, como les dije, que no hay un límite territorial de un máximo o un mínimo para establecer una sede. Dice ahí de que cuando se otorga el permiso, o sea, hace una sede, automáticamente el CAMP establece una zona contigua para la expansión futura y la planificación. O sea, las sedes nunca se ven como un límite territorial fijo, contrario a los municipios, que los municipios no pueden crecer más, ni los departamentos, sino que ya tienen sus kilómetros establecidos. Entonces, por eso consideramos que son como cáncer, porque pueden seguir creciendo sin ningún control, y eso significa quitarle territorio, afectar el ordenamiento territorial de los municipios. Entonces nos dimos, eso está en la ley, qué terrible, pues, o sea, no existe. No existe un límite, no hay un control. Y aquí donde las personas se asustaron más. En la página web de Próspera, ellos compraron a título privado 58 acres. Por eso se les dio el permiso de la sede para esos 58 acres. Pero ellos en su página web y en todas las entrevistas que dan a nivel internacional, ellos venden el proyecto como un proyecto de 750 acres. La primera fase está los 58 acres que ellos compraron, que le llaman Próspera Village. La segunda fase ya son como 350 acres que ya abarca la comunidad y a otras personas privadas que tienen territorios aledaños a Próspera, territorios que no es de ellos. Y en la tercera fase crece tanto de que hasta 750 acres. O sea, estas personas están en internet, en su página web, promoviendo un proyecto de 750 acres y que involucra a la comunidad. O sea, como si un vecino pusiera un clasificado diciendo que la propiedad donde yo habito está siendo vendida cuando las personas han sido preguntadas ni nada. Entonces podemos ver de que ellos están haciendo uso de lo que dice la ley. Y aquí jurídicamente sucede algo. Esto es una expropiación para favorecer a privados de acuerdo a cómo está en la legislación. La expropiación está establecida en la Constitución de la República por necesidad o utilidad pública. Pero como lo dice la palabra, pues es para beneficiar a la mayoría, ¿verdad?, de la población. Para construir un puente, cuando quiero construir algún pozo, una carretera, etcétera, etcétera. Existe la expropiación y existe también el tema de la reforma agraria. Pero como siempre es para beneficiar a la mayoría. Aquí lo que sucede es de que
esta es a la inversa de Robin Hood, porque hay un caso en Estados Unidos que es casi como está acá tipificada como está establecida la expropiación, que aquí es lo inverso al esquema de Robin Hood, al quitarle a los pobres para darle a los ricos. O sea, personas que pueden tener una pequeña parcela, un pequeño territorio, sería expropiarlos para otorgárselos a una empresa mercantil en una de estas sedes. O sea, realmente una aberración que no tiene precedente dentro de nuestra legislación. Y aquí, bueno, hay una comparación en el tema de municipios-sedes, porque ellos hablan de que los municipios son iguales a las sedes, y la verdad que no es cierto. En los municipios son las personas, una junta de vecinos, de residentes, quienes toman las decisiones, y la municipalidad es una parte de eso, administradora de eso. Entonces consideramos nosotros de que algo que violenta las sedes es el tema de la autonomía municipal. En la ley los municipios no salen mencionados, no salen mencionados los alcaldes, las corporaciones, no se consulta de ninguna manera. Al menos para el tema de hidroeléctricas y la minería se contempla de alguna manera la consulta local, pero aquí los alcaldes son los últimos en darse cuenta. Entonces dispone sobre el territorio de los alcaldes y sobre los municipios sin tan siquiera avisarlo. Que se reconfigure el tema de la división política de Honduras. ¿Y cuál es aquí el problema? De que en los municipios y los departamentos nosotros escogemos a nuestras principales autoridades, a nivel presidencial, a nivel de diputados y a nivel local. En la sede nosotros no escogemos nada. Se aplica la normativa que ellos quieren y no hay una seguridad de que ahí se puede establecer también una democracia. Entonces, va en contra de las primeras 6 palabras de nuestra Constitución, que Honduras es un Estado de Derecho. No hay límites territoriales claros, lo que diluye la gobernanza. Caso Próspera, bueno, aquí es un ejemplo claro de la democracia que hay en estos lugares. Próspera está gobernada por un consejo de 9 personas. El secretario técnico tiene que ser aprobado por el CAMP, ¿verdad? Por el Comité de Mejores Prácticas, pero quedan 8 concejales más. 4 de estos concejales en todo momento los va a poner Próspera. O sea, la empresa en todo momento los va a poner. O sea, el 44% del poder siempre lo van a tener ellos. Los otros 4, en algún momento cuando la gente pueda votar, que vaya creciendo la población, los va a poner el pueblo. Pero mientras tanto, 2 de esos 4 que sí escoge el pueblo, los van a poner los propietarios de la tierra. O sea, si yo tengo 100 metros, yo tengo 100 votos. Y si alguno de ustedes solo tiene 10, solo tiene 10 votos. O sea, el ideal liberal y democrático de una persona un voto desaparece, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros podemos votar sin tener propiedades ni nada. Y bueno, es un gobierno de empresas, y aquí es un tema contra el Estado de Derecho. ¿Cuál es el fin del Estado de Honduras? Pues es la persona humana, ¿verdad? El tema de la dignidad humana. ¿Cuál es el fin de las empresas? Es el ánimo de lucro. O sea, no está mal que las empresas quieran hacer dinero y nada de eso. Pero cuando usted le da la personalidad jurídica y el control de ese territorio a una empresa que lo que busca es hacer dinero, se contraviene con los fines esenciales del Estado de Honduras. Entonces, eso violenta nuestra Constitución. ¿Y qué fue lo último que pasó ahorita para terminar? Bueno, hay comunicados del COEP, etcétera, etcétera. En mayo hubo unas reformas a varias leyes, dentro de lo que estaba el tema de equipararlas a las zonas libres, a la sede. Pero aquí es el punto. Ellos han ido fortaleciendo este modelo que tienen. Y este es un asunto de poder. El Congreso, mediante este decreto, manda al Ejecutivo a crear un reglamento que regule las relaciones de las sedes con todo el Poder Ejecutivo y con todo el Estado. Y este reglamento, algo sin parangón también en nuestra legislación, dice que solamente puede ser creado, reformado o derogado si la mayoría de los secretarios técnicos de la sede están a favor. O sea, si las sedes están a favor, se va a crear, derogar o reformar este reglamento. O sea, ni el Poder Ejecutivo tiene más poder que las sedes. O sea, ocupa el Poder Ejecutivo que las sedes estén a favor. En una democracia lo ideal sería eso, ¿verdad? Con los ciudadanos, que se les consultara para todo. Pero aquí no, aquí es a un ente privado a quien tiene que decidir si se aplica o no este reglamento. Y esto es algo que no tienen los municipios. A los municipios la ley de municipalidades dice de que si hay algo que se les afecta, se les pide una opinión, y es una opinión consultiva, no vinculante. O sea, las sedes tienen mucho más poder que los municipios. Entonces, es de los problemas que tenemos, ¿verdad? Y que viene a irrumpir dentro de nuestra legislación. Otro tema ahí para terminar, que es el conflicto en Roatán. Las sedes ofrecen beneficios fiscales que no, porque son paraísos fiscales que no tienen los municipios. Entonces se constituyen en una competencia desleal. Y como no hay límite territorial y cualquiera puede adherirse sin necesidad de formar parte de ese territorio, las empresas, como dice el COEP, ¿qué pasa si las empresas migran a este régimen? ¿Quién va a sostener los municipios? Entonces ya está el primer conflicto en Roatán de la sede Próspera con la municipalidad de Roatán, que la sede Próspera está buscando que los principales negocios e inversiones que ya existen en la isla se adhieran al régimen de ellos
para que puedan gozar de esos beneficios fiscales. O sea, no es nueva inversión, sino que es acaparar lo que ya existe. Bien, muchas gracias, abogado, por su ponencia. Ha sido de mucho enriquecimiento para nosotros.